Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias. Gracias por las bendiciones recibidas el día de hoy, por tu amor, por ser misericordioso con nosotros, Señor. Perdónanos todo aquello que hayamos cometido, Señor, que no sea agradable a tus ojos, y ayúdanos a seguir en este camino de santidad. Muéstranos conforme a tu palabra cómo somos unos siervos dignos de ti, Señor, para que estemos viviendo la eternidad contigo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos, señores, ¿cómo están? Ya estamos aquí, tarde pero sin sueño, pero pues vamos a empezar ya para que les quito más tiempo. Vamos a empezar ahora, nos tocan 2 capítulos otra vez del libro de Éxodo, ya estamos a nada de terminar Éxodo, yo creo que lo terminamos el fin de semana, porque nada más son 40 capítulos y hoy vamos a leer el 36 y el 37. Pero antes, ¿qué vimos el día de ayer? Ok, ayer nos tocó leer el capítulo 34 del libro de Éxodo, ¿y qué vimos ahí? Bueno, vimos que otra vez Moisés le ordenó al Señor que volviera a subir al monte Sinaí, pero ahora con 2 tablas que él ya tenía que llevar preparadas. ¿Para qué? Porque les iba a volver a dar los 10 mandamientos, les iba a dar la ley. Ajá. Pero mientras Moisés estaba allá arriba ascendiendo, o ya estaba allá, que otra vez fueron 40 días con sus noches, nos vamos a dar cuenta que Dios les dijo, ok, voy a ir con ustedes, voy a renovar mi pacto con ustedes, pero ya no va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque esta vez les dio una serie de advertencias muy, muy claras que ellos no deberían de hacer. Tenemos que escucharlas muy bien. La primera que les hizo fue que no hicieran alianza con los paganos, que a la tierra que iban a entrar, que no hicieran alianza con ellos, tenían que estar sujetos a lo que el Señor les dijera. Después también les dice, pero se los dice claramente en la palabra del Señor, les dice, no practiquen sus idolatrías, iban a llegar a un pueblo donde estaba al tope de idolatrías con muchos dioses, muchas cosas obscenas, y ellos se tenían que apartar de ahí. Le, les mandó específicamente a no adorar las imágenes de acera. ¿Por qué? Porque eran obscenas delante del Señor. Obscenas es grosero, es inmundo, es puerco, así en una palabra fuerte, ¿no? Al mismo tiempo que les dice lo de acera, les dice que no tendrían que adorar símbolos fálicos que representaban la fertilidad. Se los estaba diciendo claramente, no fue así por medio de mensajitos, ¿no? Se los dijo claramente. Y la última advertencia que les hace es, no hagan alianzas con los moradores de la tierra. No tenían que hacer alianzas. Se los dijo ahí en el Éxodo, se los dijo de forma clara, fueron advertencias que les dijo para que, es más, el Señor les promete que iba a hacer maravillas en la tierra de Canaán si se sujetaban a esto y a los 10 mandamientos que le iba a dar a Moisés. Conforme vamos a ir leyendo el Nuevo Testamento hasta que acabemos con los profetas, bueno, no, de que iniciamos desde Jueces, vamos a ver cómo el pueblo fue en picada, en picada, en picada, en picada. Aún no llegaban a la tierra de Canaán y estos ya estaban practicando idolatría. Pero bueno, lo vamos a ir leyendo como les comento. Y asimismo tenemos que ver que Dios volvió a escribir con su dedo las tablas de los 10 mandamientos. De hecho, dice la palabra que estaban escritas por atrás y por adelante las 2 tablas. Eso lo podemos constatar o podemos dar por cierto eso cuando leamos el libro de Deuteronomio en el capítulo 10, versículos del 1 al 4. Después vimos el capítulo 35 del libro de Éxodo. ¿Qué vimos en el capítulo 35? Vimos que por orden del Señor, Moisés mandó al pueblo a que hicieran ofrendas voluntarias de todo lo que tuvieran de joyas, de oro, de plata, de bronce, de telas, de todo cuanto pudieran cooperar, que se lo dieran a Moisés para la construcción del tabernáculo y de los materiales y del mobiliario. Habíamos leído anteriormente, en los capítulos anteriores, que ellos ya habían entregado su oro para construir el becerro que Aarón les construyó y que empezaron a adorar. Sin embargo, aquí podemos ver que en el capítulo 35 que hubo gente, aparte de los levitas, que no doblaron su rodilla delante de otros dioses. Eso es la esperanza del Señor, que todos comprendamos y sigamos por su camino. Otra cosa que tenemos que aprender aquí de la lectura de este capítulo es que siempre las ofrendas que demos o el servicio que prestemos en la congregación debe ser de manera voluntaria, con un corazón sincero y de buena gana.
no tienen por qué andar arriándonos para que vayamos a prestar servicio. No tienen que andar ni siquiera rogándonos, porque siempre que vamos a la congregación nomás nos vamos a sentar a escuchar la palabra y de ahí nos vamos. Muchos se van a ver el fútbol, muchos se van a desayunar. No, en la medida de lo posible, de manera voluntaria, con un corazón sincero y de muy buena gana, tenemos que prestar servicio. ¿Y por qué? Porque de esa manera estamos viviendo la vida que vivió Jesucristo cuando fue humilde y manso de corazón, cuando Él se dedicó a servir a los demás. Ajá, y no importa el servicio que te elijan, el Señor te va a mostrar dónde vas a poder utilizar todos los dones y talentos que te dio. Yo me acuerdo que quería entrar a la enseñanza bíblica, ser maestro ahí en la enseñanza bíblica, y que me ponen a cargar sillas y mesas, ¿no? 2 años duramos, ¿verdad? 2 años duramos en ese servicio, pero miren, fueron 2 años, ahí comprendí cómo la gente se te acerca, no por lo que estés haciendo, sino por el corazón dispuesto que tienes, ¿no? Ya a nosotros nos buscaban para otras cosas, inclusive para orar por ellos, para que nos hicieran preguntas, porque siendo sinceros, cuando inicié hasta me sentía yo humillado porque dije: "No, me aventé tantos años de estudio para que me pongan a cargar sillas". Al cabo de un mes, yo estaba feliz de la vida cargando mis sillas y mis mesas para todos aquellos que llegaban a los salones a estudiar. Por eso, también en el tema de las ofrendas, por ahí vemos muchas iglesias, ¿perdón? Sí, sí, es que es lo que dice mi suegra, que yo siempre rezongaba, ¿no? Porque decía: "No, pues, ¿cómo? Pues, si yo vengo a dar clases, no vengo a cargar". Pero no, después de un mes, créanme que duramos 2 años haciendo eso, y fueron 2 años en los que personalmente considero que lo hice con amor al Señor, ¿no? No tanto para agradar a los hombres, sino con amor al Señor. También, tocando el tema de las ofrendas, les estaba comentando que hay muchas iglesias, muchos pseudopastores, sobre todo pseudopastoras, que les exigen diezmos, cuando el diezmo no existe en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento existen las ofrendas, pero ellos les exigen sin tener conocimiento de la palabra de Dios. Por ahí una cosa inmunda que anda por ahí anda diciendo que el que no le da el diezmo al Señor le está robando al Señor y se van a ir al infierno. Ella ya tiene una zapatilla en el infierno por andar diciendo esas cosas, por andar tergiversando las palabras que nos dejó el Señor. Sí tenemos que ofrendar, por supuesto que tenemos que ofrendar, pero siempre la ofrenda debe de ser que se la estamos dando a Dios y no a un hombre, porque eso es lo que nos pega en el corazón, ¿no? El decir: es que esta ofrenda se la va a quedar el pastor. Pues a ti qué te importa. ¿Por qué? Porque entonces tu corazón no la está dando de buena gana. Tu pensamiento cuando des una ofrenda es que se la estés dando al Señor. ¿Por qué? Porque también el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que ofrendamos y de aquellos que recibieron la ofrenda para ver qué hicieron con ella. En el caso de Moisés, nada más déjenme darles un dato. Ahí la palabra de Dios lo menciona, que inclusive antes de que se iniciara la construcción del tabernáculo, ya estaba listo el dinero y los materiales para realizarlo. Pero bueno, ahí se los dejo para que ustedes se analicen y vean cómo se debe de ofrendar. Bueno, ya les dijimos, con un corazón sincero, de buena gana y hacerlo para el Señor. No, tampoco que les fijen una tarifa, ¿no? Pues no es así. Acuérdense que también en el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice que Dios ama al dador alegre y que des de aquello sin descuidar a lo demás. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión vamos a iniciar, perdón. ¿No? Ay, es que pensé que me habían preguntado. No, no estoy solo. Estoy con mi esposa y con mi suegra. Ellas están aquí escuchándome y luego a veces cuando me atoro con algo, me ayudan, ¿no? Me ayudan con los comentarios. Para la otra voy a poner una cámara para nada más hacerles un cameo, cómo están ellas ahí apoyándome. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 36 del libro de Éxodo y escrito está. Así pues, Bezalel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, a quien el Señor dio sabiduría e inteligencia, para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. Moisés suspende la ofrenda del pueblo. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab, y todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto el Señor sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario a fin de hacerla. Y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, tanto
que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que necesita para la obra que el Señor ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. Construcción del tabernáculo. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. Ay, perdón ustedes, aquí la regué con la lámina, pero ya está. 5 de las cortinas las unió entre sí, y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí, e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, e hizo lo mismo con la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazó las cortinas una con la otra, y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el tabernáculo. 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida, y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie, y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda, de modo que fuera una, e hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio de anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía. Hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo, hizo 6 tablas para las esquinas del tabernáculo. En los 2 lados hizo 2 tablas. Perdón, en los 2 lados hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo, por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo la una y la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas, y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, cinco, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasara por en medio de las tablas de un extremo al otro. Y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas, por donde pasaran las barras. Cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro. Y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Mobiliario del tabernáculo. Hizo también Bezaleel el arca de, capítulo 37, perdón, mobiliario del tabernáculo. Hizo también Bezaleel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro, y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. Hizo asimismo el propiciatorio de oro puro.
su longitud de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Hizo también los dos querubines de oro, labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio, un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo. De una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos, y los querubines extendían sus alas por encima, cubriendo con sus alas el propiciatorio, y sus rostros, el uno enfrente del otro, miraban hacia el propiciatorio. Hizo también la mesa de madera de acacia, su longitud de 2 codos, su anchura de 1 codo, y de codo y medio su altura, y la cubrió de oro puro. Y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también una moldura de 1 palmo menor de anchura alrededor, e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro. Le hizo asimismo de fundición 4 anillos de oro, y los puso a las 4 esquinas que correspondían a las 4 patas de ella. Debajo de la moldura estaban los anillos, por los cuales se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro. Ay, me equivoqué, perdonen ustedes. Ay, ay, si no le di cambio aquí a la lámina. ¿Quién sabe qué hice ahora? Aquí está. También hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa, sus platos, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar, de oro fino. Hizo asimismo el candelero de oro puro, labrado a martillo. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores eran de lo mismo. De sus lados salían 6 brazos, 3 brazos de un lado del candelero y otros 3 brazos del otro lado del candelero. En un brazo, 3 copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en otro brazo, 3 copas en figura de flor de almendro, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salían del candelero. Y en la caña del candelero había 4 copas en figura de flor de almendro, sus manzanas y sus flores, y una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, conforme a los 6 brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo. Todo era una pieza labrada a martillo, de oro puro. Hizo asimismo sus 7 lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De 1 talento de oro puro lo hizo, con todos sus utensilios. Órale. Hizo también el altar del incienso de madera de acacia, de 1 codo su longitud y de otro codo su anchura. Era cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos de la misma pieza. Y lo cubrió de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor, y sus cuernos, y le hizo una cornisa de oro alrededor. Le hizo también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, en las 2 esquinas a los lados, para meter por ellas las varas con que había de ser conducido. E hizo las varas de madera de acacia, y las cubrió de oro. Hizo asimismo el aceite santo de la unción y el incienso puro, aromático, según el arte de perfumador. Déjenme ver qué hice aquí con esto. Está acá, ajustar. Listo, ya estoy aquí. Bueno, mañana, si Dios lo permite, haremos un comentario acerca de estos dos capítulos, que en realidad a lo mejor no es muy grande porque estamos viendo nada más la construcción del mobiliario del tabernáculo y el tabernáculo en sí. Bueno, perdón, ya me llamaron la atención, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar con la lectura del Evangelio de Mateo. Hoy vamos a terminar el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Pero antes, vamos a hacer un pequeño comentario. Es todo lo que vimos el día de ayer, ay, perdón, todo lo que vimos el día de ayer en la lectura de esos cuantos versículos que leímos, 29 versículos leímos, perdón, no, 26 versículos que leímos el día de ayer, tienen una enseñanza muy grande, toda la palabra tiene una enseñanza muy grande, pero yo creo que lo que nos llamó la atención fue lo que pasó en el momento del arresto de Jesús. El Señor Jesús fue traicionado por uno de sus 12 apóstoles, uno que había sido elegido por Jesucristo para ser su apóstol. Ujú. Judas Iscariote. Estamos hablando de Judas Iscariote. No nos vamos a meter ahorita tanto quién era Judas, lo vamos a guardar para cuando veamos los 12 apóstoles, que les digo que nomás les prometo y no he podido subir los videos. Pero Judas había estado con Jesús, había visto los milagros que había producido Jesús, había escuchado a Jesús de manera personal, comió con Jesús, dormía con Jesús en el sentido de que todos acampaban en un mismo lado. Es más, metió la mano con su pan en el plato del Señor Jesús.
¿no? Eso ya habla de una intimidad impresionante, ¿no? El meter el pan en el plato del Señor Jesús. En un acto inexcusable, porque esa es la palabra, mezquino e inexcusable, decidió traicionar a Jesús, traicionar a nuestro Salvador. ¿Por qué? Por 30 monedas de plata. Imagínense eso nada más. Eh, Nosotros anhelamos, esa es nuestra esperanza, de estar en la presencia del Señor Jesús. Pero en su tiempo, todos los discípulos que traía vieron a Jesús, escucharon a Jesús. Tenía multitudes que lo seguían. Tenía un círculo un poco más cerrado, que eran de 70 discípulos. Recuerden que la palabra dijo que a 70 mandó a predicar el evangelio. Pero de esos 70 hizo un círculo todavía más pequeño de 12 apóstoles, 12 a los que llamó apóstoles, enviados, a los que recibían enseñanza de manera personal, los que les explicaba las parábolas, los que estaban en su presencia cuando hacía los milagros. Hubo un círculo todavía más pequeño, el de Pedro, Jacobo y Juan, que estuvieron presentes en los momentos más importantes, por así decirlo, del ministerio terrenal de Jesucristo, en la transfiguración, en la oración en el monte Getsemaní, todo esto. Pero ellos estaban ahí, Judas estaba ahí, él vio todo eso. ¿Qué fue lo que llevó a traicionar al Señor Jesús? Han surgido algunas doctrinas acerca de que quieren excusar a Judas, en el sentido de que Judas estaba haciendo la palabra de Dios. Por ahí hay un tonto autor que escribió un libro acerca de que Judas era el único que comprendía el ministerio de Jesús, que Judas era el amigo más cercano de Jesucristo, que no era Juan, que Judas, Jesucristo había hablado con él a solas, porque él tenía que realizar la voluntad de Dios. De hecho, por ahí hay un evangelio de Judas, imagínense nada más esa aberración, ¿no? Eh, si hubiera sido así, vamos a suponer que hubiera sido así, que Judas hubiera comprendido el ministerio de Jesucristo y que hubiera acatado la voluntad de Dios, Judas hubiera sido perdonado. Por supuesto, tenemos un Dios que es todo misericordia y amor, hubiera sido perdonado. Pero la palabra de Dios jamás menciona que Judas hubiera pedido perdón. Tan es así que Judas devolvió las 30 monedas de plata que le habían dado. No era arrepentimiento, era remordimiento. Tan es así, tan grande era el dolor de Judas por haber entregado al Hijo del Hombre en manos de aquellos que lo mataron, que la palabra menciona que se colgó y además se le salieron las tripas, ¿no? Se partió a la mitad y se le salieron las tripas. No hay una excusa no hay algo con lo que podamos excusar a Judas. Él tuvo todo el tiempo del mundo para haberlo hecho, sin embargo no lo hizo. Ajá, era tan grande el remordimiento que sentía que se suicidó pensando que así tal vez iba a aliviar su pena. No queremos saber dónde está Judas así, en este momento. Pero además, todos nosotros, y espero que así sea, eh, un beso es una demostración universal de afecto, en muchos casos de amor. Cuando nos despedimos de nuestras esposas, cuando nos despedimos de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestras madres, por lo general siempre les damos un beso. Y es un beso cargado de amor, es un beso que lleva implícito que Dios te bendiga, es un beso que llega implícito que te quiero y te quiero ver regresar, que estés aquí conmigo, ¿no? Un beso es una muestra increíble de afecto, es algo maravilloso. Y no solo es de ese pueblo, digo universal, porque todo el mundo da besos. Nada más, por ahí creo que hay una tribu que no quiere dar besos así porque les causa asco, pero en general en todo el mundo un beso significa esta señal de respeto. Judas llegó con el Señor Jesús y, y le dio un beso. Ya le había dicho a los fariseos que con un beso iba a identificar a Jesús y le dio un beso a Jesús en la mejilla. Llegó y lo saludó con un beso. Imagínense entregar al Hijo de Dios con un beso, con una demostración tan grande de amor, ¿no? Pero lo que hizo Judas fue prostituir eh, esa muestra de afecto, ¿no? Pudo haberlo señalado, ¿por qué no lo señaló directamente con el dedo? ¿Por qué no llevó a los oficiales a ¿cómo se llama? A la presencia de Jesús. ¿Por qué lo besó? ¿Por qué lo besó? Después vamos a ver, ahí mismo en esa lectura, que cuando Judas lo besó, y esto es algo así, híjole,
El Señor Jesús, en vez de mirarlo con desprecio, con reproche, Jesús le dijo: "Amigo, ¿a qué vienes?", ¿no? Cuando leamos el Evangelio de Juan, vamos a leer que Jesucristo le dice a sus apóstoles: "Ya no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos", ¿por qué? Porque un amigo da la vida por sus amigos. Con esa frase de Jesucristo de: "Amigo, ¿a qué vienes?", el Señor Jesús le estaba diciendo: "Arrepiéntete". Ajá, ¿por qué? Porque te considero mi amigo, y aún por esto que estás haciendo, yo voy a subir a la cruz para que tú obtengas el perdón, cosa que no comprendió Judas, cosa que no hizo. Ajá. Desgraciadamente, las cosas ya habían sido puestas en marcha desde la traición de Judas, y vemos que al Señor Jesús, eh, llegaron por él. Les vamos a dar el número exacto cuando, bueno, más adelante en el evangelio, cuántos soldados romanos iban por Jesús, aparte de los guardias del pueblo, y además iban con espadas y con palos, ¿no? Para apresar a un criminal, a un hombre que jamás se había resistido ni huido de sus enemigos, a un hombre que cada sábado estaba en la sinagoga leyendo la palabra de Dios, y fueron por él como por el peor enemigo del mundo, ¿no? Es increíble. Eh, por ahí hay una historia que se las vamos a dar ahora que subamos el video de Pedro acerca del espadazo que le tiró Pedro a Malco. Tenemos que comprender que muchas veces nosotros tenemos amigos, familiares, a los que queremos, a los que sentimos un afecto especial por ellos, ¿no? O a veces inclusive hasta por nuestro pastor sentimos un afecto eh, más de lo normal, por así decirlo, ¿no? Y cuánto duele en el corazón cuando te enteras que ese amigo, que ese familiar te traiciona, ¿no? Que te da la espalda, que habla mal de ti, que híjole, no, es un dolor profundo el saber eso, ¿no? Imagínense lo que sintió Jesús, el Señor Jesús, cuando Judas lo entregó, ¿no? Y aún así le estaba dando la oportunidad de arrepentirse. Lo último es que el comentario que les hicimos ayer, el Señor Jesús, cuando Pedro le da el espadazo a Malco, que inmediatamente le sanó la oreja que le cortó, este, el Señor le dice a Pedro: "¿Tú crees que si yo no le orara a mi Padre, no me mandaría 12 legiones de ángeles?". 12 legiones son aproximadamente, si lo multiplicamos por 2000, como por 24,000 ángeles. Más o menos, ajá, una legión era más o menos de 2000 ángeles. Imagínense 24,000 ángeles aquí en la tierra dispuestos a defender a su Señor, a su Salvador, a su Creador. Si cuando leamos Reyes vamos a ver que un solo ángel, como les comentaba ayer, acabó con 185,000 soldados. Imagínense lo que pudieron haber hecho 24,000 ángeles. Tenemos que comprender que estuvimos así de que fuera borrada toda la humanidad de la faz de la tierra y que no hubiéramos tenido la salvación, ¿no? Pero ese es el grande amor que nos demuestra Jesucristo, que inclusive perdona a todos aquellos que lo han ofendido, ¿no? Si ustedes conocen a alguien que no haya aceptado a Jesucristo, que se burle de Jesucristo, que ofenda a Jesucristo, no dejen de orar por él y en la medida de lo posible, siembren la semilla. La palabra dice que nosotros somos sembradores de la semilla y que el crecimiento lo da Dios. Y al final, él tendrá que tomar su elección de aceptar o rechazar a Jesucristo. Pero bueno, vamos a continuar con la lectura. En esta ocasión vamos a acabar con el capítulo 26 del Evangelio de Mateo, de los capítulos 57 al 75. Y escrito está: Jesús ante el concilio. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora verán al Hijo del Hombre
sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo han oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Hijo. Pedro niega a Jesús. Estaba Pedro sentado fuera del patio, y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban ahí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le habían dicho: Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Híjole, es increíble esto, la negación de Pedro, que espero ya pronto podamos subir el video. Ahí lo tratamos un poquito más a fondo, pero la primera negación fue así normal: No, no, no lo conozco. La segunda juración, juramentó, iba contra la ley. Y la tercera vez, maldijo, ¿no? Pero vamos a ver la redención de Pedro. Pero bueno, Señor, en el nombre de Cristo te damos muchas gracias por tu lectura, Señor, por permitirnos leer tu palabra. Te pedimos que tu bendición no sea parte de nuestro lado, ni de todos aquellos que han decidido seguir tus pasos, Señor, convertirse en seguidores de Jesucristo, en discípulos de Jesucristo, y en su corazón guarden todas estas cosas que tú nos has enseñado, que les has enseñado. Te agradecemos, Señor, por todas las gentes que están viendo y compartiendo estos videos, para que tu bendición, Señor, nunca se aparte de su casa, que siempre rebose de alimento su canasta, y que su agua nunca escasee. Asimismo te pedimos que tu rostro brille delante de ellos, Señor, para que sigan entrando en tu camino, y que muy pronto, Señor, cuando tú así lo designes, te veamos cara a cara. Te agradecemos esto infinitamente por la bendición, por el amor, por la misericordia que muestras con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana, tarde pero seguro. Cuídense mucho. Bye.